Vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Está en la carta a los Efesios. Gracias. Efesios capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Bueno, estaba mirando el reloj. Regularmente, ¿a qué horas terminan ustedes? Sí, bueno, ahorita les invito a hacer un negocio, ¿sí? Usted, como buenos paisas, me imagino que les gusta negociar, ¿sí o no? Bueno, listo. Ahorita. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Leo el 1 y ustedes el 2 y así está el verso 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a invocar el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Bueno, hablemos con Dios. ¿Sabe que hubo un muchacho en una ocasión dijo, habla Señor, que tu siervo oye? ¿Saben cómo se llamaba ese muchacho? Samuel. Nosotros aquí podemos decirle esta mañana lo mismo. Señor, háblanos, que queremos oír tu voz. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta mañana te damos muchas gracias, porque en tu bondad y en tu misericordia nos has concedido la vida, la salud y la oportunidad de adorarte y de exaltarte a ti esta mañana, pero sobre todo de poder oír tu palabra. Señor, dígnate hablarnos, enséñanos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, eres nuestro Maestro. Así que te rogamos, oh Dios, que envíes la palabra que cada uno de nosotros necesita. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Amén.
amén. Grite conmigo, gloria a Dios. Siéntese, tengan la bondad. Creo que el milagro más grande y lo más hermoso que nos ha podido pasar en la vida es que Jesús nos haya encontrado. Y estamos aquí porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Esta mañana quiero invitarles para que reflexionemos sobre un tema: ¿qué significa ser salvos? ¿Qué significa ser salvo? Porque en la medida que nosotros tengamos claro esto, lo vamos a poder no solamente amar, valorar, cuidar, sino que lo vamos a poder explicar a las demás personas. De hecho, permítame decirles algo. Sabe que las personas a nosotros los pastores no se nos acercan a veces por dos razones. Una, porque consideran que somos vividores, que no hacemos nada, que sí, nos miran con desprecio. Entonces, por eso no se nos acercan. Otros nos miran con mucho respeto y dicen: no, qué pena, ese señor es muy ocupado, uy, no, qué pena, ¿no? Difícilmente se nos acercan para preguntarnos. Pero a los que sí se les acercan para preguntarles es a ustedes. Por eso, en la medida que usted tenga claro las cosas, usted se las va a poder explicar a otros. Los apóstoles dijeron: lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Así que esta mañana quiero invitarles para recordar. Creo que muchos ya lo han oído, pero hay personas nuevas. Y a todos nos conviene recordar. ¿Qué significa ser salvo? La palabra, mire, ser salvo, y en estos 10 versículos que leímos, presenta lo que era la condición nuestra antes, lo que somos hoy y el propósito para el cual Dios nos trajo a la iglesia. Si usted nota, el primer versículo dice: y Él os dio vida cuando estabais, ¿qué? Muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Y dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y erais por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces, presentan la condición antes, luego presenta lo que somos, y luego dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, empecemos por qué significa ser salvo. Ser salvo es ser libre del poder del pecado, de las consecuencias del pecado, y ser libres del poder del diablo. Cuando usted le dice a alguien: soy salvo, lo que usted le está diciendo a una persona es: yo soy libre del poder del pecado. Y usted, ahora, ¿qué significa el poder del pecado? Cuando Adán pecó, ustedes saben que Dios hizo al hombre perfecto. Adán tenía comunión con Dios. Adán vivía en la presencia del Señor hasta el día en que él decidió voluntariamente desobedecer a Dios. Usted encuentra en el Génesis el capítulo 2 y el capítulo 3. Capítulo 2 presenta la condición de Adán, de todo lo que él disfrutaba. Presenta también cuando Dios le dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien, y del mal no podéis comer. Y en el capítulo 3 usted encuentra como la serpiente, el diablo utilizando la serpiente, lo primero que hizo fue con astucia llamar la atención, seducir, y después de seducir, conducir a Adán, a Eva, para que desobedeciera, y Eva indujo a Adán, y entonces
al pecar, mire, la desobediencia los llevó a romper el compromiso que habían hecho con Dios. Adán y Eva rompieron ese compromiso. Una vez rompieron ese pacto de obediencia, una vez rompieron, cayeron de la gracia de Dios y sucedieron muchas cosas. Primero que todo, se perdió la comunión con Dios. Eso es como si aquí estuviéramos en una noche, todo bien iluminado, y de un momento a otro alguien cortara el cable que trae la energía aquí. Inmediatamente se quedaría en tinieblas y se perdería la visual y todo quedaría en desorden. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Adicional a eso, como Dios había hecho al hombre lo hizo con espíritu, alma y cuerpo, Dios a través del espíritu del hombre gobernaba, dirigía las emociones, dirigía la razón, dirigía el hombre. Era un ser perfectamente cuerdo y hacía bien las cosas. Cuando Adán pecó, que se rompió la comunión con Dios, perdió la dirección y las emociones empezaron a dominarlo. Y aparecieron las emociones contrarias, apareció algo que se llaman los deseos de la carne, la naturaleza caída, que llevó a Adán a hacer lo malo. Y de ahí nos alcanzó a todos. Por esa razón es que todos los que nacemos de Adán venimos condicionados a hacer lo malo. Si no, recuerde usted, antes de conocer al Señor, a usted le colocaban una fiesta y un culto, ¿y para dónde se iba usted? A la fiesta, ¿sí o no? Y a usted le hablaban del culto y hasta pues es posible que viniera, pero no, qué aburrimiento, qué pereza. Esa gente no se cansa, mire, cantan y yo no le encuentro sentido. ¿Le pasaba o no le pasaba? ¿Por qué? Porque nuestros sentidos estaban embotados, nuestras emociones estaban inclinadas a otro lado. Nuestra naturaleza caída nos pedía otra cosa. Y es más, nuestra naturaleza caída nos hizo esclavos del pecado. Por eso el Señor dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que, es más, creo que aquí conmigo había personas que decían: yo quiero cambiar, yo quiero dejar esto, yo quiero abandonar, yo quiero ser mejor esposo, yo quiero ser mejor hijo, yo quiero ser mejor, pero no podíamos. ¿Todo por qué? Porque estábamos esclavos. Aparte de que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos dominados por unos deseos que nos hacían hacer lo malo que muchas veces no queríamos. Como si fuera poco, el diablo nos esclavizó. Y dice la Biblia, en Isaías dice: a sus presos nunca les abrió la cárcel. Y como si fuera poco, la sentencia que pesaba sobre el hombre, incluidos usted y yo, era: la paga del pecado es la muerte. Por eso es que estábamos muertos, perdidos, esclavos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, lo hermoso de todo, por eso les decía que lo más glorioso que nos ha podido pasar es que Cristo nos haya encontrado, nos haya salvado. ¿Por qué? Porque hoy usted y yo podemos decir, no solamente decir, sino vivir en medio de esta salvación grande. Hoy podemos decirle a cualquier persona: somos salvos. ¿Y por qué? Porque ya no nos dominan los deseos. Usted hoy tiene libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Usted puede escoger. Ahora, no es que el hecho de que seamos salvos ya estamos inmunizados contra el pecado. No, todos los días nos toca escoger. Y a usted le hacen invitaciones que no son buenas, a mí me las hacen, pero usted puede decir: no, Señor, no lo hago.
Pero es que no está el pastor, pero es que no está papá, no está mamá, no está el otro, no está el otro. Pero yo tengo una salvación grande que el Señor me ha regalado y no estoy dispuesto a cambiarla. Gloria a Dios. Entonces, ser salvo es ser libre del poder del pecado. Ya hoy el pecado no te domina ni me domina. ¿Sabe usted que cuando un creyente peca, hoy lo hace voluntariamente? Satanás no te puede obligar a pecar. Si usted le pregunta a alguien que se apartó del Señor, le dice, oye, ¿qué te pasó? Él le dice, hermano, no sé. Diga, usted sí sabe. ¿En qué momento usted se descuidó? ¿En qué momento usted mismo abrió la puerta? Porque Satanás no te puede obligar. Gloria a Dios. Ahora, entonces, somos salvos del poder del pecado, del poder del diablo. Nosotros no somos de los que andamos viendo demonios hasta en la sopa o en el chocolate. Nosotros no somos nosotros tenemos claro que el Señor nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios. El diablo te tiene que respetar a ti. ¿Y todo por qué? Porque estás en Cristo Jesús. Mientras estés en Cristo, el diablo te tiene que respetar. Gloria a Dios. Y somos salvos de las consecuencias del pecado. ¿Sabe usted que una de las consecuencias del pecado es la muerte eterna? Y por eso es que estábamos nosotros muertos, sin esperanza. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Yo les hacía alusión ahorita de Isaías capítulo 14, donde habla de este ser perverso. Dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel, pero Cristo vino. ¿Se acuerda cuando Él resucitó y dijo, he aquí que tengo las llaves del infierno y de la muerte? Cristo vino entonces, pagó el precio por usted y por mí, nos salvó, nos libró, abrió las puertas de la cárcel y nos invitó a salir de esa esclavitud. Y gloria a Dios, porque el día que escuchamos la predicación del Evangelio y decidimos creerla, ese día Él nos hizo libres, salvos y felices. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, pero ¿cómo hizo el Señor para salvarte? Porque es que hay algo que a veces a nosotros, mire hermano, y qué bueno que nosotros tengamos claro eso. Nosotros asistimos a la iglesia por gratitud, asistimos porque somos salvos. Pero hay personas que se pasan todo el tiempo asistiendo a la iglesia y no son salvos. ¿Cómo así? Sí, oyen y oyen y oyen, pero nunca se deciden a creerle al Señor. Nunca se deciden a bautizarse, nunca se deciden a obedecer. Y asisten a la iglesia y vienen y hasta diezman y ofrendan y gloria a Dios y Dios los bendice. Pero permítame decirle, lo más importante, usted necesita ser salvo. Usted necesita la salvación de su alma. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo? Si la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Ustedes saben qué es la muerte? ¿Saben qué es la muerte? Me imagino que sí, pero se lo voy a recordar. La muerte es la separación de la parte inmaterial de la parte material. En otras palabras, del espíritu y el alma se separan del cuerpo. Eso es lo que dice Génesis capítulo 35, verso 14, cuando habla de la historia de la mamá de Benjamín. Dice, aconteció que al salírsele el alma de Raquel, aconteció pues que al salírsele el alma pues murió. Ahora,
Espiritualmente, la muerte es lo mismo, la separación del Espíritu de Dios del Espíritu del hombre. ¿Qué tendría que hacer el hombre para volver a vivir? Tendría que volver el Espíritu de Dios a darle vida. Claro, tendría que volver. ¿Y cómo? Mire, hermano, Dios es tan bueno que Él sabe y supo cómo hacerlo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, el verso 63, el Señor dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire lo que hace, mire cómo actúa Dios. Dios toma su palabra. Por el Espíritu Santo utiliza el predicador. Utiliza a quien evangeliza, utiliza a quien predica y unge esas palabras para que quien las escuche y les preste atención entran por el oído y comienza a penetrar a lo profundo del alma y comienza a transmitirle la vida de Dios. Por eso la salvación es un milagro. Esto no es simplemente, no, es que yo asisto, yo cambié de religión, mi papá me llevó a la iglesia. Es posible, te enseñaron, te invitaron, pero en ti Dios ha hecho un milagro. Y el milagro es de resucitarte, de darte vida. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de la palabra. Cuando tú y yo escuchamos la palabra, le prestamos atención, esa palabra entró a lo profundo del alma y comenzó a producir una revolución interna. ¿Usted se acuerda cuando comenzó a oír la palabra? ¿Se acuerda? Yo creo que muchos de los que estamos aquí no pensábamos ser cristianos. No estaba dentro del presupuesto nuestro, del proyecto de vida nuestro, no. Pregúntele al hermano Freddy qué quería hacer él antes y él le contará. Yo le pregunto, cada uno, porque en la vida nuestra no estaba. Pero el día que el Señor trató con nosotros, el día que Dios utilizó un predicador, una predicadora, un evangelista, alguien sencillo pero ungido por el Espíritu Santo, esa palabra entró por el oído y nos puso a pensar. Uy, yo necesito del Señor. Yo quiero. No, pero es que yo no puedo. Yo no soy capaz. Mire esto, mire aquello. Mi papá me enseñó la religión de él. Yo fui bautizado en otra iglesia. Yo estoy. Y empezó esa lucha mental. Pero ¿por qué comenzó? Porque la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, entró a lo profundo y revivió en nosotros el deseo y la necesidad de buscar a Dios. Y entonces ya empezamos a decir, ¿será que voy al culto? ¿Será que escucho? ¿Será? No, pero es que quién sabe. ¿Y cuánto tiempo pasamos en esa? Lo sabe usted. Pero Dios fue tan bueno que por donde pasábamos nos encontrábamos alguien que nos hablara. Aún hasta nos acostábamos y hasta en sueños Dios nos recordaba su palabra. Oh, hermano, Dios nos ama mucho. Dios ha sido muy bueno con usted y conmigo. Nos buscó de muchas formas y maneras, hasta que un día nosotros estuvimos ahí, ¿me entrego o no me entrego? Y la palabra decía, entrégate, Dios te quiere salvar. Y los deseos decían, no puedes, no eres capaz. Mira esto, ¿qué van a pensar tus amigos? ¿Qué van a pensar tus compañeros? ¿Qué va a pensar tu familia? Y ahí hasta que un día, en una invitación, en un momento, quisimos levantar la mano, pero no podíamos. Parecía que nos estuvieran amarrados a la silla, pero de un momento a otro, de una forma milagrosa, decidimos tomar la decisión de entregarle nuestra vida al Señor. Oh, gloria a Dios. ¿Quién te convenció a eso?
¿Quién hizo esa obra? Nadie más que el Espíritu Santo, utilizando la palabra, nos convenció, nos trajo a la iglesia. Y qué glorioso día, qué gloriosa mañana, qué gloriosa noche, el día que tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria al Señor. Cómo cambió nuestra vida, ¿cierto? Y entonces ya empezó Dios a hacer ese milagro. Y sabe una cosa, hermano, miren, el pecado trajo unas consecuencias enormes a la vida de las personas. El pecado atrofió la mente, atrofió la razón. ¿Usted cree que por qué la gente hoy tiene la capacidad? Mire, para el mundo hoy vale más la vida de un gato que la vida de un bebé de 6 meses. Sí, si una persona mata a un gato o mata a un animal, hay que cuidar los animales. La Biblia dice que el justo tiene cuidado de la vida de su bestia, dice la Biblia. Pero si una persona mata a un gato o un perro y lo denuncian, puede ir a la cárcel. Pero si una señora tiene un bebé de 6 meses y ella decide abortarlo, lo aborta y no pasa nada. ¿Usted cree en qué cabeza cabe eso? Pero la gente tiene el entendimiento entenebrecido. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Lo grave es que así vivíamos nosotros. Eso es lo grave. Pero ¿qué pasó? Oh, gloria a Dios. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso usted y yo hoy pensamos diferente, vivimos diferente, actuamos diferente. Gloria a Dios. Ahora Él nos convenció, nos trajo a la iglesia. Amén. Siéntase feliz. Siéntase feliz. Usted no asiste, usted no es simplemente asistente, usted no es simplemente miembro de una iglesia evangélica, usted es un milagro de Dios. Dios le entregó a usted una salvación grande. Mírelo de esa manera. Mire, hermano, nosotros no hubiéramos cambiado. Nosotros no seríamos lo que hoy somos sin la obra de Dios en nosotros. Es más, usted, hermano, hay muchas personas afuera, hay muchas personas que conocen de Dios, son teólogos, son una cantidad de cosas, pero no han nacido de Dios. Y no han nacido de Dios no porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren, ¿sí? Porque el solo conocimiento no basta. Gloria a Dios. Ahora nos engendró, ¿sí? Y nos hizo nacer de nuevo. Por eso es que usted y yo hoy tenemos una nueva naturaleza. Usted y yo hoy tenemos 2 naturalezas. La naturaleza divina, que es la que nos engendró el Señor por la palabra, y la naturaleza humana, que es la que traíamos. Por eso es que a veces la naturaleza humana como que se nos quiere levantar. ¿No le ha pasado? Que a veces hay momentos en que prendemos el primer empujón, ¿sí? Encendemos el primer, uy, ¿qué me está pasando? De temperamento me está, ¿sí? Por esa razón es que el apóstol Pablo dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Ahí está el desafío suyo y mío. Gloria a Dios. Ahora, entonces Él nos engendró por la palabra y nacimos de nuevo. Ahora, ¿qué viene? ¿Sabe que el día que usted y yo nos bautizamos en Cristo Jesús, sucedieron por lo menos 3 cosas trascendentales para usted y para mí? Ese día fuimos añadidos a la iglesia. El Señor lo añadió a la iglesia a través del bautismo. Eso dice Hechos capítulo 2. De los que se bautizaron, dice, y ese día fueron añadidos como 3,000 personas. Entonces, número 1, usted fue añadido a la iglesia. Número 2, ese día usted fue vestido de Cristo.
dice el apóstol, dice, los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos. Y permítame detenerme ahí un poquito para contarle algo. En la iglesia donde yo estaba antes de venir aquí a Medellín, atrás había un caño de aguas residuales, y a veces expedía mal olor. Yo le pregunto, si usted está, el hombre en el pecado, la persona en el pecado, vive peor que alimentado de un caño de esos. Y huele mal, horrible. Es más, yo creo que usted ha leído el Salmo capítulo 7, donde dice que la garganta del pecador es como un sepulcro abierto. Dice, ¿cómo así? Sí, ¿alguna vez usted ha pasado por algún lugar donde hay un cadáver o de un animal o de un ser humano en descomposición? ¿A qué huele? Horrible, ¿sí o no? Horrible. La Biblia dice que la garganta del pecador huele así. Las personas creen que cuando dicen vulgaridades, que cuando son morbosos y hablan. Ayer estaba haciendo una diligencia allá en Mallorca, creo que es, en una oficina de Claro, y una chica, una joven, salió con unos chistes, pero obscenos, totalmente obscenos, que a la que me estaba atendiendo acá, digo, qué pena de mi compañera que diga eso ahí, de estar contándole a otros, pero a todos. La gente cree que eso es normal, pero eso delante de Dios huele feo, horrible, horrible. La condición, lo que el hombre hace, lo lleva a oler horrible. Por esa razón es que así no puede entrar al cielo. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Dios llega a la vida de la persona, trata con él, le revela su nombre. La persona abre el corazón el día que la persona se bautiza. Todo eso es borrado, es limpiado. Ese vestido de pecado que tenía es quitado, es sepultado y echado a lo profundo de la mar, y el Señor lo viste de nuevo, lo viste con un vestido de justicia, lo viste como si nunca hubiera pecado. Por eso es que la Biblia dice que así anduvimos nosotros. Lo que pasa es que nosotros hoy en día ya no. Y no somos así, no porque nosotros nos hayamos vuelto creídos o como dijo alguien salameros, no, es porque Cristo ha hecho un milagro de regeneración en nosotros. Por eso es que a usted le pueden colocar las canciones que antes le gustaban. Le pueden colocar las cosas que antes usted hacía. Le pueden colocar el licor que usted antes tomaba. Y usted dice, no, Señor, no lo necesito. ¿Y qué pasó? Se volvió creído. No, es que Cristo cambió mi naturaleza. Es que Él me ha dado una nueva naturaleza. Ya no lo necesito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, entonces nos vistió. Fuimos, imagínense, vean, añadidos a la iglesia, vestidos de Cristo, y como si fuera poco, su nombre registrado en el libro de la vida. ¿Usted sabe qué significa eso? Que usted y yo hoy tenemos ciudadanía celestial. Mire, cuando a usted y a mí nos fueron a registrar, donde nos registraron finalmente, y la cédula suya dice ciudadanía colombiana. Si es colombiano, si es venezolano, era ¿sí o no? Ciudadanía del país donde usted nació. Pero como usted y yo hemos nacido de nuevo, entonces tenemos ya ciudadanía celestial. ¿Cuánto esfuerzo hace una persona por tener una ciudadanía americana o por tener una ciudadanía de otro país? Y eso es importante, eso es bueno, eso le trae privilegios, pero aquí en esta tierra,
Pero la ciudadanía celestial nos ha hecho a nosotros ya estar preparados y listos, de tal manera que si la muerte llega o el Señor viene, no hay ningún problema. Tenemos una ciudad nueva, una ciudad celestial. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces les pregunto, ¿tendremos privilegios de ser por ser salvos o no? Por eso es que esto hay que amarlo, esto hay que cuidarlo, esto hay que valorarlo. Las personas, mire, las personas que no cuidan los privilegios es porque no entienden, no los conocen, no los valoran. Esaú no valoró el privilegio de ser el primogénito y pensó, ¿para qué me sirve? Yo me voy a morir y no va a pasar nada. Y lo cambió. Judas tuvo el privilegio y no lo valoró. Hermano, valora, porque mañana o pasado el diablo te va a hacer ofertas. El diablo es mentiroso y siempre tiene la capacidad de llegar a decirle, mire cuánto tiempo lleva usted en la iglesia, mire lo que pasa, y a veces tiene la capacidad de ponernos a ver solo defectos. Pues permíteme decirte que aunque hayan defectos, hay uno perfecto que se llama Jesucristo, y es el que nos tiene aquí por su gracia. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, entonces, nos salvó, nos dio un vestido nuevo, nos añadió a la iglesia. ¿Sabe qué otra cosa hizo él? Le voy a colocar una comparación. Si usted está trabajando, está sudado y todo, pero le dicen, venga, vamos a un viaje, y a usted le llama la atención el viaje, usted dice, me voy para el viaje. ¿Qué es lo primero que usted haría? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ah? Mire. Claro, pero lo primero que hay que hacer es dejar de hacer lo que está haciendo. ¿Sí o no? Dejar de, porque si tiene que dejar de hacer eso. Ahora luego ir a decir, me voy a bañar, porque así sudado no me puedo ir. Tercero, me toca cambiar de vestido. Y cuarto, ¿qué se echa uno para que huela rico? Buena loción, buen perfume, ¿sí o no? Pues permítame decirle que esas 4 cosas son las que, mi amigo, usted debe de hacer, y son las que nosotros hemos hecho. Dejamos de hacer lo malo, ¿sí o no? Dejamos de hacer lo malo, vinimos a Cristo, Él nos lavó, nos limpió con su sangre, nos vistió de nuevo, y como si fuera poco nos dio una loción especial. ¿Sabe cuál es? La unción del Espíritu Santo. Ha derramado de su Espíritu sobre nosotros. ¿Sabe para qué? Para que por donde pasemos podamos oler a Cristo. Por eso yo creo que a usted le ha pasado, donde usted está le dicen, oiga, ¿cierto que usted asiste a una iglesia? Oiga, ¿cierto que usted es evangélico? ¿Cierto que usted? ¿Y por qué? No, es que usted habla diferente, usted no es, mire, y uno a veces echa chistes feos y usted ni, no es. Y usted cuando habla de una manera tan bonita. ¿No le han dicho eso? ¿Usted cree que eso es porque nosotros somos muy inteligentes? Eso es por la salvación que Cristo nos ha regalado. Eso es por el milagro que Él ha venido haciendo en nosotros. Gloria a Dios. Venga, yo miro que me falta, que no me vaya a pasar, ¿sí o no? Ahora, permítame decirle algo. Así, oiga, gracias, porque si no el almuerzo va a estar tarde. No, pero permítame cerrarle, cuento algo, mire. Quiero que abra su Biblia en Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28. ¿Cómo dice Hebreos 12, 28? Mire lo que dice, ustedes ya lo pueden leer conmigo. Así que, recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos que
gratitud. Y esa gratitud nos debe llevar a otra cosa. ¿A qué? A servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Mis amados hermanos, creo que nosotros, vea, cada mañana que tú te levantes y puedas abrir los ojos, da gracias a Dios por tener vida y por el milagro de la salvación. Da gracias. Uno de los mayores problemas que nosotros los humanos tenemos es que a nosotros se nos olvida fácilmente de dónde nos sacó el Señor. ¿Usted sabe por qué los israelitas tenían que hacer cada año una fiesta? Y tenían que sacar a sus hijos y llevarlos a vivir en tiendas de campaña, en campamentos, y llevarlos allá, dejar las comodidades de la casa y los llevaban a vivir así. ¿Sabe por qué? Para que ellos se acordaran. Como ellos no habían vivido lo que en el desierto, entonces apenas ellos estaban papá, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué tenemos que dejar, mire, estas incomodidades? Tenemos que comer el pan, el pan sin levadura, ¿por qué? Y entonces era el momento cuando los padres le contaban: hijos, pasa es que nosotros fuimos esclavos en Egipto. Nosotros vivimos allá, el faraón nos hizo sufrir, el faraón nos hizo todo esto, pero Dios en su gracia envió quien nos liberara, nos guardó por el desierto, nos dio alimento, abrió camino en el Mar Rojo. Le contaban toda la historia para que esos muchachos también tuvieran gratitud y nunca se les olvidara. Hermano, que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Que nunca se nos olvide el milagro de la salvación. Porque a nosotros a veces, cuando ya tenemos un saco y una corbata, o cuando ya tenemos, se nos olvida que llegamos a veces sin nada, que llegamos en una condición triste, económica, sin nada, llegamos enfermos, sin esperanza, casi a punto de morirnos, y hoy ya nos vemos sanos, a veces con un carro, una casa, nos vemos que hemos logrado cosas. Hermano, eso ha sido por la pura gracia, eso ha sido porque Dios ha sido bueno. Que nunca se te olvide eso. Nunca se te olvide. Y para que nunca se te olvide, sirve a Dios siempre con el alma. Cada mañana que te levantes, dale gracias a Dios. Y piensa en que a tu alrededor hay otros que necesitan tener este mismo milagro. Y piensa que mientras el Señor no haya venido por la iglesia, y mientras el Señor le brinda vida a las personas tienen esperanza. No nos detengamos en esta vida. Nuestra tarea es servir mientras el Señor viene. Hagámoslo con gratitud. Involúcrate en lo que sea, en lo que esté a tu alcance. Es que el pastor no me nombró en el cargo. Puede que el pastor de pronto no se haya fijado, pero en tu corazón hay gratitud. Entonces, si hay que mover una silla, ayuda a mover la silla. Si hay que hacer aseo, ayuda a hacerlo. Si hay algo para hacer, involúcrate y dile: Señor, mi corazón está agradecido porque tú eres bueno, así que la vida que me quede te la voy a dedicar a ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, valoren esta salvación. Valórala. Cuídala. No te relajes. Yo creo que la pandemia nos hizo a veces daño. Yo sabía una cosa, yo me equivoqué con la pandemia. Porque yo estaba creído, la verdad yo estaba creído que la pandemia y que la guerra de Ucrania y que ahora la posible guerra, las tensiones que hay entre Estados Unidos y China, yo dije, esto tiene que llevar a los hermanos a una consagración. Es que nosotros pertenecemos a una generación que no es que estamos, hermanos, las profecías se van a cumplir. No, todo está cumplido. Todo.
Nosotros ya, a usted no tiene que contarle que es una pandemia. Usted y yo hemos vivido lo que es una pandemia. En el 2019 nos decían pandemia. Ah, sí, pensamos, eso no nos llega a nosotros, eso es en África, eso fue por allá. No, pero hoy, mire, todavía hay hermanos que utilizan tapabocas. Perdónenme que yo no he utilizado el mío, sino que es que predicar con esto es muy maluco. Sí. Pero, hermano, nosotros pertenecemos a una generación que ya hemos visto, hemos experimentado esto. Por eso permítame invitarle: la vida que nos quede, el tiempo que te quede, dedícalo a servir al Señor. Sirve. Aquí no hay nadie a quien Dios lo haya traído simplemente para que sea espectador. Aquí a todos nos trajo el Señor con un propósito especial. Dice, Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. Y en esta iglesia es el único lugar donde siempre habrá vacantes, donde nunca se colocará un letrero, no hay vacante. Aquí siempre será, la mies es mucha y los obreros pocos. Yo espero en Dios que aquí no les pase lo que pasa en otras congregaciones. Bueno, pasa en otras, ojalá aquí no. Donde a veces en la iglesia se involucra solo el 30% en las actividades, el 30 o el 40%. Los demás, el 60% al 30% les pasa lo de la canción de Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. ¿Sí? Y a los otros es que están ahí como espectadores. Permítame decirle que este no es el tiempo para eso. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Cuántos se sienten felices? ¿Cuántos se sienten agradecidos? Porque Dios los tenga en la iglesia. Amén. Si usted se siente feliz, entonces la gratitud se demuestra. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos? Que uno estaba, a esos profesores que eran buenos con uno, ¿sí o no? Que uno quería llevarles algo, ¿sí o no? Quería llevarles una manzana o algo, llevarle un buen profesor, a alguien, ¿sí? Hermano, lo normal es que a este Dios que ha sido tan bueno con nosotros, lo normal es que nosotros le brindemos nuestra vida, la coloquemos en sus manos para que Él haga con nosotros lo que Él sabe hacer. Permítame antes de terminar, no sé si aquí hayan amigos, pero yo quiero decirle a los amigos esta mañana en el nombre del Señor: usted esta mañana, esta salvación es para usted también. Usted hoy nos ve a nosotros así, pero nosotros un día estuvimos igual o peor que usted. Solo que un día le abrimos, escuchamos esto mismo que tú estás escuchando. Le abrimos el corazón al Señor y Él comenzó ese milagro. Y aquí vamos, porque Dios ha hecho milagros en nosotros. Si hay un amigo que quiera esta mañana ser salvo, aquí hay uno que lo puede salvar. Se llama Jesucristo. Si quiere, levánteme su mano. Oraré por usted, oraremos por usted. Dios le bendiga. Venga, venga. Estén de pie, tengan la bondad. Todos, hermanos, vamos a orar. Venga, vamos a orar con usted. Vengan acá. Ustedes que han levantado su mano, venga. Qué alegría. ¿Sabe que la decisión que ustedes toman hoy, un día las tomamos nosotros también? Venga. Dios les bendiga. Venga. Arrodíllese allí, bien pueda. Hable con Dios y dígale al Señor: Señor, te entrego mi vida. Venga, ¿alguien más quiere venir? Venga, aproveche la oportunidad. Dijo el Señor: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Venga, esta es una mañana especial.
preparada por Dios para usted. Mi hermano, usted quiere servir. Usted está agradecido con Dios. Levante sus manos esta mañana y dígale: Señor, te agradezco todo lo que has hecho. Te agradezco por esta salvación que me has regalado. Y esta mañana coloco mi vida en tus manos, porque estoy agradecido.